Clash of Clans es más fácil que nunca, y para demostrarlo creé una cuenta desde cero hace 30 días y el progreso fue brutal. Conseguí de manera free to play avanzar lo que antes me hubiese tardado meses. Si quieres saber los mejores trucos para progresar así de rápido, quédate. En el episodio anterior pasamos de TH4 a Ayuntamiento 7. Vieron cómo obtuve el Rey Bárbaro, el tercer constructor y muchas cosas más. Aprovechando que desbloqueamos los dragones, vamos a utilizarlos para farmear con rayos y el Rey Bárbaro. Además, te aconsejo siempre inscribirte en Liga Esqueleto 1, la liga más básica del juego, y atacar en búsqueda del ascenso. Esto es importantísimo, no solo porque mejora tu habilidad de ataque, sino porque obtendrás botines más grandes, incluyendo minerales, lo que acelera tu progreso de forma significativa. 280 copas con ataques perfectos para asegurar el ascenso, y ponemos a mejorar el Rey Bárbaro varios niveles. Siempre hacelo luego de realizar tus ataques, para poder tener tu ejército completo sin ninguna baja. Otra clave para progresar rapidísimo es usar tus pócimas del constructor de manera eficiente. Para ello, una vez que la activas, mantenete farmeando para volver a mejorar una edificación apenas acabe la anterior. Y de esa manera, siempre tener los constructores ocupados. Regresé al día siguiente habiendo mejorado ya todas las murallas y obteniendo gemas para ese cuarto constructor, que va a aumentar tu eficacia en un 20%. No te olvides. Pasado aproximadamente una semana y habiendo mejorado todos los almacenes, laboratorios, campamentos y cuarteles, mejoramos el ayuntamiento a nivel 8. Ay, pero te faltan las arqueras. No me importa. La realidad es que si maxeás toda la base, vas a tardar mucho más tiempo en alcanzar los niveles más altos y carece un poco de sentido, ya que con las pócimas heroicas y las pócimas de fuerza podrás contar con ataques del mejor nivel para tu nivel de ayuntamiento. Escúchame, genio, te hago un recordatorio. Al final del video haré un anuncio importantísimo donde podés llevarte alguna sorpresita, así que quédate, crack. Y luego de 2 días, el Ayuntamiento 8 llegó a mi aldea y con él la correspondiente potenciación a tropas, héroes y recursos, además del bonus estelar, por supuesto. Las prioridades serán la herrería, que desbloqueas en este nivel, para contar con diversos equipamientos y poder reclamar todos los minerales del evento de temporada. Justo coincidió con el boost de farming donde obtenemos mucho más recursos, por lo que aproveché a colocar y mejorar todas las murallas farmeando con dragones y rayos. La potenciación hace que tenga al rey al nivel 20, una máquina de matar. En la Liga Esqueletos 2 no cambió el panorama. Las bases seguían siendo bastante débiles para mis tropas potenciadas y, como si fuera poco, priorizamos mejorar el consejo heroico para obtener a la reina arquera. Esta es una decisión importantísima para tu aldea. Con la herrería conseguimos las botas terremoto, que son brutales, y recolectamos todos los minerales del evento para implementarlos en ella, ya que se trata de uno de los equipamientos más rotos de todo el juego. El caldero de hechizos oscuros también es prioridad. Además, el laboratorio, por supuesto, para aprovechar aún más la potenciación de tropas. Colocamos todos los demás edificios nuevos de Ayuntamiento 8 y terminamos de mejorar la muralla al máximo de este nivel. Y por supuesto, un nuevo diseño de aldea que descargué de YouTube. Siempre les recomiendo buscarlos de esa manera. Y sobre todo, encontrar algunos actualizados. De esta manera, se ve la aldea habiendo pasado 2 a 3 semanas del reto. Hago una pausa rápida para agradecer y saludar a todos los que se unieron al clan. Nuestros TH18 Master y Shadow, Coca Random, que siempre anda ahí por los comentarios, Yadniel, Gabriel, que trajo muchísimas cuentas y estuvimos hablando un buen rato, Eren Jaeger, Borreguito, que me pidió un saludo también, y todos aquellos que han pasado y saludado, y les agradezco un montón. Siempre trato de tomarme un tiempito para contestar sus mensajes, aunque bueno, la verdad es que se me complica un poco, pero les agradezco mucho por siempre estar, y ahora sí seguimos con el video. Con la reina potenciada a nivel 10 y una tarta del castillo, continuamos haciendo los ataques de esqueletos 2, con dragones y globos. Aprovechen siempre las tartas para hacer los ataques ranked y llenar su castillo de forma infinita, sin necesitar a sus compañeros del clan. Si con el rey era fácil planear, imagínense con la reina. Gracias a un cofre obtuve una carne del constructor, la cual utilicé para mejorar el ayuntamiento a nivel 9, mientras terminaba los ataques de ranked, pero esta vez con Queenwalk y Montapuercos, lo que nos aseguró el ascenso a Esqueletos 3. Y acá va un dato importante. Como pueden ver, la defensa todavía no perjudica el ascenso, por lo que te recomiendo en estos TH seguir rusheando, priorizando siempre la ofensiva.
es decir, mejorando laboratorios, héroes y demás. Además, no te olvides de los ataques en campaña de duendes para obtener gemas, sobre todo al tener ejército y héroes potenciados, que vas a ver que las aldeas te resultan mucho más sencillas. Y finalmente, luego de 2 días, llegamos a Ayuntamiento 9. Con muchas defensas a nivel bajo, eso es cierto, pero con nuestra ofensiva al máximo. Es momento de mejorar el laboratorio, y para ello siempre valete de Valquirias, el mejor ejército de farming. Simplemente desplegalas de esta manera, dispersas, y lanza hechizos de rabia para hacerlas más fuertes. Son brutales, tal es así que llegué a los 15 millones de oro del bonus estelar y con ello obtuve 100 gemas, alcanzando finalmente las 1000 gemas que requieren para comprar el cuarto constructor. Esto es un paso clave. Además, coloca cuando puedas la choza de los ayudantes que te ahorrarán muchísimo tiempo a futuro y todas las trampas y muros que se construyen instantáneamente. Luego los almacenes y por último las defensas que tardan más tiempo. La herrería también es clave para obtener esa flecha gigante de la reina arquera, la cual subiré rápidamente. ¿Y saben qué más subió de nivel? Yo, en Liga Ranked. Llegamos a Esqueletos 3 al mismo tiempo que comienzan los juegos del clan, con sus jugosísimas recompensas que en estos niveles de ayuntamiento son espectaculares. Te recomiendo siempre centrarte en las que más puntos dan y conseguir solo 4000 si tu clan no necesita más, ya que con esa cantidad podrás obtener una recompensa extra al final de los juegos. Y había esta oferta especial gratis en la tienda que te recomiendo ir a ver porque capaz que la tenés en tu aldea, así que fíjate, así no te la perdés. Y antes de pasar al resultado final de estos 30 días, les voy a contar que estoy haciendo un sorteo en este mismo video de 2 escenarios del futuro y 2 skins del Rey Bárbaro Feroz, que finalizan el miércoles 31 de junio, es decir, la semana que viene. Para participar deberán dar me gusta y comentar hasta qué ayuntamiento creen que llegaré en el próximo episodio, que será dentro de un mes. Y además, seguirme en mi cuenta de Instagram del canal, que les dejaré en los comentarios. Y ahora sí, esta es mi aldea actualmente luego de 30 días, después de mejorar varias murallas y colocar todas las defensas con un diseño nuevo de Ayuntamiento 9. Si quieren ser parte de esta serie, pueden mandar solicitud para entrar al clan y síganme si quieren ver más capítulos, además de las guías que traemos todas las semanas. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.